Ahora seguimos con Marcelo Sacco, que él es el director médico de la Unión Argentina de Rugby, que nos va a contar un poco cómo se maneja esto en el rugby profesional de alto rendimiento y también cómo manejarlo en nuestros clubes. No me entra en la cabeza, así que... Además me voy a sentir como mi hijo jugando a los jueguitos online, entonces prefiero dedicarme un poquito más a esto. Bueno, por suerte, los expositores anteriores hablaron bastante de las cosas más aburridas que tenía para hablar yo, así que vamos a reafirmar conceptos nada más y vamos a mostrar cosas prácticas para ustedes para que tengan en la cancha. Una cosa es importante ver esto, ¿cómo es? Ahí. Conmoción cerebral, lo primero es cuidar al jugador, ¿sí? Es lo más importante. Ese es el concepto que tenemos que tener, es lo que bajamos desde la UAR, es lo que baja la URBA, lo que nos viene bajando World Rugby, y lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Ya hablamos del traumatismo del boxeador, ya Julieta mostró la degeneración, hablamos de todos los casos y de cómo explotó mediáticamente el boom de la conmoción cerebral y los golpes repetidos y la encefalopatía traumática crónica de la película. Mencionó este trabajo está bueno para que lo vean, ¿sí? Es el trabajo que hicieron salió el año pasado, sobre 202 cerebros que tuvieron la suerte de poderlos cortar y hicieron un trabajo, por un lado, mirando el grado de encefalopatía que había y por otro lado, hablando con familiares, amigos y relacionados, a ver cómo había terminado sus días esa persona. Son todos 6 jugadores de fútbol americano y realmente encontraron una alta incidencia de encefalopatía traumática crónica y una alta incidencia también de trastornos de humor, trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, incluso muchos de estos fueron suicidios, la causa de muerte. Entonces, bueno, encontraron una correlación bastante alta. Lo que decían, o sea, el fútbol americano no le dio demasiada importancia, pero de hecho sí le dio importancia a cómo evolucionó el casco, ¿sí? Y otra cosa que hay que ver cuando se lee ese trabajo es de cuándo son los golpes que tuvieron esos muertos. Porque una cosa es si tuvieron un golpe usando este casco, que sabemos positivamente que no protege de nada, y otra cosa es si usaron este casco, que ya tiene amortiguación de impacto. Eso es lo que hay que ver para correlacionar con el trabajo, pero el trabajo está bueno, es muy interesante para leer. Esto ya lo pasó Franco también, este cerebrito, y ahora vamos a ver conmociones cerebrales, ¿sí? Vamos a ver cosas, esto se ve de cerca, un jugador que se golpea la cabeza. ¿Qué ven? ¿Cómo? Está desorientado, tiene la mirada perdida, está como cansado, ¿sí? Entonces, siempre estas cosas después de un golpe en la cabeza. Si vemos algo de esto después de un golpe en la cabeza, podemos inferir que hay una conmoción cerebral. ¿Qué hizo? Una posición tónica, ¿lo vieron? Y ahí, ataxia, no se puede levantar, ¿sí? Bueno, no, va a buscar al médico igual, pero no toma su posición para jugar, ¿no? Sabemos que estamos ante una conmoción cerebral. Esto es bien clarito también, pobre japonés. Cae sin ninguna defensa y hace una posición tónica en el momento de caer. Y cuando empieza a recuperar, está como desorientado, flojo. Miren qué lindo golpe se come. Miren la posición tónica. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, este es Josh North. Esta es la segunda conmoción que tuvo en ese partido. Y se levantó el toque y no lo vieron. Y se armó un revuelo después Miren el golpe. ¿Sí? Totalmente sin tono cervical, sin defensa, cae al piso y se levantó antes de que lo vieran los médicos. Al principio del primer tiempo tuvo una patada, fue al suelo con una pelota, tuvo una patada en el mentón y lo sacaron para hacer una HIA. Hizo el HIA normal, volvió a la cancha y esto pasó al final del partido, 66 minutos, y los médicos estaban atendiendo en otro lado, no lo vieron. No lo vieron porque no le dio tiempo, cayó al piso así, se levantó y siguió jugando.
Este es uno de los jugadores que están dejando de jugar por el tema de la sintomatología que tienen después de cada golpe. Van a leer, por suerte desde que existe Google pueden googlear y se acuerdan los nombres, yo no me acuerdo ni un nombre. Ya muchos jugadores dejaron de jugar o por lo menos están provisoriamente, les dieron 3 meses, 6 meses sin impacto por el tema de la sintomatología que siguen presentando después de haber tenido la última conmoción cerebral. La chica esa de Canadá es de apellido Stringer y se hizo la ley de ella, se hizo una ley que se aprobó hace un mes creo, para investigación y prevención de los traumatismos repetidos. Kiwan Stringer se llama. Sí, bueno, hay algunos que me acuerdo. Pero me salió ahora que estaba hablando de North. Bueno, esto es típico de una convulsión, ¿sí? No es rugby, es rugby league, y es de hace muchos años, no es lo más común. Yo creo que prácticamente vimos muy pocas o no vimos ninguna de estas. Bueno, y acá empiezan las... Esta fue del año pasado y se armó un gran revuelo también. Nadie lo sacó, nadie lo identificó, ¿sí? Y no está bien. No está bien, se levantó de guapo, pero no está bien. Y se armó mucho lío porque no, o sea, lo vieron todos, se vio por televisión, no lo vieron los médicos, no lo vio el médico del día del partido, no le hicieron absolutamente nada. Y a partir de ahí se reforzó y se empezó a trabajar mucho más con el tema de revisión de video en conmoción cerebral. Ahora lo vamos a ver eso. Golpes para todos los gustos. Esta es una sospecha de pérdida de conocimiento, un jugador que se golpea la cabeza y queda inmóvil más de 4 o 5 segundos en el piso, ¿sí? Un jugador está preocupado, esa es otra alerta, ¿sí? Llama, lo atienden, le hacen MILS, como corresponde. Corresponde tratar cualquier traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento hasta que recupere conocimiento como si fuera una lesión cervical. Seguimos, lo que decía antes del tema de la técnica, ¿sí? Un mal encuadre produce un tackle defectuoso, ese tackle defectuoso produce un golpe en la cabeza, una conmoción cerebral. Y es un defecto de la técnica. Mismo jugador, hace unas semanas, otro tackle defectuoso, conmoción cerebral. Ahora lo ven mejor. ¿Sí? Tackle al revés. Entonces, es importante el tema de la técnica del tackle también para evitar las conmociones cerebrales. Hay algunos jugadores que tienen, muchos jugadores que están detectados que tienen deficiencias al taclear. Otro es Halfpenny, que también es un desastre y tiene conmociones cada 10 minutos. Ahí está el campeón atendiéndolo. No sé si llegaron a ver, porque estábamos hablando, a ver, cómo se levanta y cómo lo agarra el campeón, cómo lo va a buscar, porque él iba a volver a jugar y estaba trastabillando. Ese es el golpe de nuevo. Viene el golpe de nuevo. Y ahí lo está agarrando. Lo agarra y lo lleva al piso para recibir una correcta atención. Y esto es lo que no hay que hacer. Nadie duda que este jugador azul que queda en el piso tuvo una conmoción cerebral y que el 9 tiene buena voluntad. Pero casualmente eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es ver al jugador, hacerle las preguntas de Maddox y si es necesario, si tenemos alguna duda, sacarlo de la cancha, ¿sí? Ante la duda, sacarlo de la cancha. Ningún jugador va a querer salir. Ahora por ahí tienen un poco más de conciencia los jugadores de que la conmoción cerebral puede traerle algún problema, pero ante la duda, desde ya si vemos algún síntoma o un signo, o si contestan mal las preguntas de Maddox,
obviamente tiene que salir. Todos saben las preguntas de Maddox. ¿Estudiaron para hoy? Bueno, después las vemos. Bueno, ¿qué hacemos en los torneos, en el rugby doméstico? ¿Sí? Lo que tenemos que ser muy estrictos con el identifique y retire. Por eso les estoy mostrando imágenes, ¿sí? Para que cuanto más vean, más fácil va a ser para ustedes identificar una posible conmoción cerebral y poder retirarlo de la cancha. En el rugby local y en el rugby que no es de elite, no existe el protocolo de HIA, el retiro temporal, la sustitución del jugador, como es en el rugby de elite, porque se tienen que cumplir una serie de condiciones para poder hacer eso. Entonces, la obligación nuestra es identifique y retire. Si vemos un jugador que se golpeó la cabeza y después de ese golpe de cabeza tiene algún signo o síntoma, tenemos que sacarlo de la cancha inmediatamente. Ese mismo día no puede volver a jugar. Tenemos que hacerlo ver por un neurólogo, ¿sí? Y tenemos un protocolo. Antes de ver esto. Tenemos un protocolo que ahora les voy a mostrar que dice que durante 12 días no tiene que jugar un jugador mayor y durante 28 días no tiene que jugar un jugador menor. Eso incluso ahora lo tenemos en la tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica funciona en todo el país. Entonces, después de detectar una conmoción cerebral, hay que anotar en la tarjeta electrónica, cuando la cierra el referee, así como pone penales, amarillas, rojas, conmoción, y nos aseguramos que ese jugador, por lo menos, no va a golpearse en un partido durante 12 días. ¿Sí? O sea, durante 12 días va a jugar recién al otro sábado, va a estar 2 sábados sin golpearse. Esto es un video que resume un estudio que hizo el NIH hace un par de semanas, y vieron el tema de la curación de las meninges, ¿sí? Vieron que cuando hay un traumatismo de cráneo, hay una lesión extensa, hay un sangrado, hay rotura de vasos en las membranas que cubren el cerebro. Y también, obviamente, esa lesión produce daños en los tejidos subyacentes. Hicieron resonancias en algún paciente, eso no lo vimos nunca, creo que vos, Fer, tampoco, y encontraron esos brillos meningios que indican daño, y que a las 5 semanas estaban totalmente curados, no tenían nada. El 83% de los pacientes se curaban, ¿sí? Después de haber sufrido estos traumas leves, porque una conmoción cerebral es una lesión cerebral leve. Entonces hicieron un modelo de conmoción en ratones. Le pegaban cachiporrazos a los ratones, le cortaron el cerebro y vieron eso. Bueno, ven que, a ver si se puede parar, no. Es complicadísimo esto. Bueno, vamos de nuevo. ¿Lo podés parar? Arrancalo. Sí, adelanta. Adelanta un poquito más. Ahí, déjalo. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No, seguí un poquito más. Por eso que mi computadora, Franco. No, ya sé. Es más fácil para mostrar. Bueno, miren. Esto es lo que pasa 24 horas después de la lesión. Se ve en el lugar de la lesión que desaparecen los vasos sanguíneos. Ahora le das play. Desaparecen los vasos sanguíneos. Esa mancha es toda extravasación de líquidos, ¿sí? En todo el tejido circundante. Después, con el tiempo, empiezan a repararse los vasos sanguíneos y al final queda toda la vascularización tal cual como había sido al principio, ¿sí? Todo funcional. Eso pasa a las 2 semanas. Seguimos. Bueno, ven que se rompe el vaso, llegan macrófagos, ¿sí? Que empiezan a limpiar esa extravasación, ¿sí? Vienen los monocitos, se transforman, empiezan a comerse todas esas células muertas, ¿sí? Todos los rojos son muertos, los verdes son macrófagos. Ahí hay un macrófago comiéndose una célula muerta.
Y después de unos días, limpian el área, ven que queda y empiezan a formarse los vasos nuevos. Vienen otros macrófagos y empiezan a formar vasos nuevos. ¿Sí? Ahí se ve el borde de la lesión, ¿sí? Los vasos sanguíneos que están en blanco empiezan a proliferar. Después de ¿qué hicieron? Agarraron al ratón, lo golpearon y lo golpearon de nuevo a los 4 días. Cuando el segundo impacto ocurre a los 4 días, miren lo que pasa. Es el área del cerebro. Se vuelve a inflamar, llegan los macrófagos, pero no se produce toda esos neovasos que se producen cuando lo dejan pasar una semana. Esto pasa en ratones. Esto pasa en ratones. No sabemos cómo es en humanos, no sabemos cómo es en un chico, no sabemos cómo es en un adulto. Pero el tiempo es importante. Por eso creemos que esto de los 12 días, 28 días, que es lo que establecimos con Flenny para el rugby, otro deporte puede tener otros tiempos. No sé, en Irlanda a los chicos no los dejan ir al colegio ni lunes ni martes, para evitar la actividad intelectual. Irlanda tiene 3 semanas, Fer. 3 semanas. Exacto. Bueno, lo que acordamos acá en Argentina es esto, ¿sí? Y la importancia, como decía Julieta, de hacer esa evaluación completa y que no sea solamente un médico que le diga, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, dale, anda a jugar. Pero por lo menos asegurémonos que pase 10 días, 12 días sin tener impacto en la cabeza, ¿sí? Con eso seguro lo estamos ayudando para una próxima conmoción. Este es el protocolo que tenemos entonces acá en el rugby argentino. Está dividido en mayores e infanto-juvenil. En los dos se repite las 24 horas de reposo absoluto, físico y mental. ¿Sí? En los mayores lo que pusimos es una semana de reposo relativo libre de síntomas, o sea, va a trabajar, va a estudiar, hace lo que tiene que hacer, pero no hace actividad física. No saquen fotos, está en la página de la UAR, está en la página de la URBA, está en todos lados esto, tal cual, y se repartió a los clubes. Se sugiere que tenga un control médico antes del retorno gradual, que este retorno gradual es de 24 a 48 horas por etapa. ¿En qué difiere con los chicos? En que la semana de reposo relativo en vez de ser una son 2 y que el retorno gradual obligatoriamente es de 48 horas por etapa. Todo esto da no menos de 12 días en mayores y no menos de 28 días para volver a jugar en chicos. Las etapas también están publicadas en todos lados, ¿sí? Es el periodo mínimo de reposo, ¿sí? El reposo físico y mental completo, que se acuerdan que es de un día, ¿sí? Después empiezan ejercicios aeróbicos livianos, trote suave, bicicleta fija, natación, algo de baja intensidad, poco tiempo, para ver que no aparezcan síntomas cuando aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Si está bien esta etapa, pasa a la siguiente, que son ejercicios deportivos específicos, ¿sí? Pero seguimos sin impacto y agregamos cada vez más movimiento y más tiempo. La cuarta etapa es un entrenamiento sin contacto, ¿sí? Ahí pueden tener ejercicios de pase, sin contacto, ¿sí? Pero de mucha más intensidad y ya puede hacer casi el entrenamiento en tiempo completo. La quinta etapa es la práctica con contacto pleno, o sea, ahí ya se puede golpear, y la sexta sería la vuelta al juego. Acuérdense que para pasar de un día a otro o de las primeras 48 horas a la segunda 48 horas, tiene que haber estado todo el tiempo sin síntomas. Donde aparece un síntoma, retrocede un casillero, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos en el rugby de élite? Esto es lo que no se hace en Argentina, pero sí van a ver en los partidos del Mundial del año que viene, del Rugby Championship, de Pumas, de Jaguares. Identifique y retire, igual que en el rugby, identifique y reporte. Esta es una obligación que tienen todos los staff de los equipos y los jugadores. Desde el año pasado, World Rugby les hace una educación a todo el staff del equipo, que vea videos, que vea signos de conmoción y que puedan ellos mismos decirle a su médico, mira el 4 que me parece que se golpeó. Y el médico tiene la obligación de mirarlo y ver si tuvo una conmoción cerebral o no. Entonces,
todos son responsables de reportar si sospechan que algún jugador tuvo una conmoción cerebral. Y todos hablan del HIA. El HIA es una serie de estudios, ¿sí? El HIA-1 es la evaluación que se hace en el momento del golpe o en el momento de la sospecha del golpe, se hace en algunos momentos específicos, no se le hace a todos los golpes, ¿sí? Si hay un golpe donde es una conmoción cerebral confirmada, no se hace todo eso. Y el HIA-1 tiene, o sea, están los signos y síntomas de los criterios 1, el examen fuera del campo, que es a lo que se llama HIA normalmente, que se lo retira 10 minutos y se le hace el protocolo. La revisión de video, para mostrarle al médico del equipo cómo fue el golpe y por qué tiene criterio de retirarlo de la cancha. Y la decisión clínica final de si sigue jugando o no sigue jugando. Entonces, lo que normalmente decimos HIA es el examen fuera del campo, ¿sí? Pero tenemos que ver todo esto. Y después, en este protocolo de evaluación del golpe en la cabeza, hay un HIA-2 que se hace en el vestuario después del partido unas 2 horas y un HIA-3 que se hace a las 48 horas. Es todo un seguimiento de la signos y sintomatología del jugador. Bueno, ¿qué son los criterios 1? Los criterios 1 son convulsiones, postura tónica, ataxia, sospecha de pérdida de conocimiento, claramente aturdido, pérdida de conocimiento confirmada, signos oculomotores, jugador desorientado en tiempo, persona o lugar, confusión obvia, evidentes cambios de comportamiento, identificación de signos, síntomas de conmoción cerebral en el campo. Muchos de estos criterios se ven, o sea, los puede ver un entrenador desde la cabina, los puede ver un compañero desde el fondo de la cancha, los puede ver un médico del costado de la cancha. Algunos de estos se ven solamente cuando uno está cerca del jugador y algunos se ven solamente si se lo interroga correctamente al jugador, ¿sí? Convulsiones, postura tónica, ataxia, sospecha de pérdida de conocimiento, claramente aturdido, pérdida de conocimiento confirmada, obviamente las podemos ver de lejos. Todo lo otro son o estando al lado del paciente o preguntándole al paciente. Pero si aparece cualquiera de estos criterios, es indicación de sacar al jugador de la cancha, ¿sí? No de revisarlo y ver que se le pase y volver a entrar, es sacarlo de la cancha, ¿sí? Directamente. Cualquiera de estos, si yo veo cualquiera de estos criterios 1, tengo que retirarlo del campo de juego. ¿Cuándo se hace el examen fuera de campo? Cuando no se verifican los criterios 1, dijimos que si tiene algún criterio 1, se saca directamente, o vimos un impacto en la cabeza y no estamos seguros si es conmoción o no. Ahí lo sacamos y le hacemos la evaluación afuera de la cancha. O lo veo medio mal, pero no lo vi golpearse. Lo saco y le hago un examen al costado de la cancha. Casi todos conocemos los jugadores y sabemos quién está más o menos bien y quién está más o menos mal. Hay algunos que parecen que están todo el tiempo más o menos mal. Entonces, bueno, va a depender mucho también de lo que conozcamos los jugadores. El doctor Boto nunca saca a nadie. Los conoce mucho. Criterios 2, entonces, impacto en la cabeza donde el diagnóstico no es inmediatamente aparente, posible cambio de conducta o comportamiento, posible confusión, presenciar un evento que pudiera resultar en una conmoción cerebral, otros signos o síntomas sugestivos de sospecha de conmoción cerebral. Todo eso es la sospecha que nos lleva a hacer una evaluación. Estos son pasos de la revisión del video, pero también les pueden servir a ustedes para cuando ven un golpe en la cabeza, qué ver en cada momento. Tenemos el segundo 0, que es el del impacto en la cabeza, el momento del golpe, ¿sí? Después tenemos una respuesta inmediata, que son los primeros 2 segundos. Una respuesta inmediata, que son los 5 segundos siguientes, del segundo 2 al 7. Una respuesta tardía es que es después de que se puso de pie el jugador. Y la vuelta al juego. Entonces, los 5 pasos estos, el evento de trauma craneano es el segundo 0. ¿Qué tenemos que ver? Hubo un golpe directo y un latigazo. ¿Sí? ¿Vemos el golpe? ¿Golpe fue? Sí. Ah, perdón. Un golpe directo o un latigazo, ¿sí? En el evento. La respuesta inmediata, ¿qué pasa después del golpe?
cae sin tono muscular, sin control de la cabeza y el cuello, ya lo vimos eso, ¿no? Hipotonía cervical. ¿Se protege el jugador al caer? O sea, ¿pone los brazos antes de caer o cae de cara al piso o cae de cabeza al piso? Si el jugador está de pie, está estable en sus pies, porque también puede golpearse la cabeza, tacleando arriba y quedarse parado. Y una cosa es que se quede parado y otra cosa es que tambalee. Respuesta inmediata, los próximos 5 segundos. ¿Sí? Pasó el golpe, primeros 2 segundos, vemos si estaba de pie, cómo quedó, ¿sí? Si cae al piso, cómo cayó. Está en el piso, hace una postura tónica, una convulsión, quiere moverse en los primeros 5 segundos, un jugador se puede golpear la cabeza, cae al piso y presenta la pelota. Eso para mí es un jugador que no tuvo una conmoción cerebral en ese momento. Después a ese jugador, si tuvo un golpe en la cabeza, lo voy a seguir durante el partido. Pero en principio, un jugador que hace lo que tiene que hacer cuando va al piso, es un jugador que no tuvo un golpe en la cabeza y no una conmoción cerebral. Y otra cosa que estamos viendo ahora, si hay preocupación de los que están alrededor. ¿Sí? Si hay preocupación por el golpe del árbitro o de los compañeros del equipo. ¿Sí? Entonces, si los otros se quedan mirándolo, o incluso si el árbitro me llama, es una sospecha de una conmoción cerebral. ¿Sí? Esto es lo que pasa en los 2-7 segundos. Y la otra, bueno, termina y se empieza a levantar, ¿está estable o inestable cuando se levanta? Respuesta tardía, cuando se paró. Inestable cuando intenta ponerse de pie, o inestable cuando está parado o volviendo al juego. Usa las manos para equilibrarse al levantarse, ¿sí? Usa para tener equilibrio las manos, normalmente no las usa. Intenta levantarse y se cae de nuevo. O no se mueve al levantarse o no interna a participar del juego. Se levanta y se queda. ¿Sí? Una cosa es un jugador que se levanta y ocupa su posición y otra cosa es un jugador que se levanta. Y después el comportamiento al volver al juego. O sea, va al line. ¿Se para donde tenía que pararse en el line? ¿O no va al line? ¿Está jugando? ¿Está jugando como juega siempre o bajó su performance? ¿Sí? Entonces todas esas cosas son las que hay que ver una vez que el jugador creemos que está recuperado, se levantó sin tambalear ni nada. Entonces, acuérdense los signos claves: pérdida de control de cabeza y cuello, no protegerse al caer, postura tónica, inmóvil los primeros 5 segundos, inestable al levantarse o inestable al estar de pie o cuando intenta volver al juego, o que baje su nivel de juego después de levantarse. Esas cosas nos indican que hay una conmoción cerebral. No, seguimos con conmociones. Preocupación, el jugador queda quieto en el suelo. ¿Sí? Si yo no vi el golpe y veo eso, lo saco para revisarlo. Ahora voy a ver el golpe. Se golpeó la cabeza. Entonces tengo una sospecha de pérdida de conocimiento. Esta es mucho más clara. ¿Qué? Quedó, ¿no? Sospecha de pérdida de conocimiento del verde, ¿no? Vamos con el japonés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ataxia. Ataxia, bien. Tengo que levantarnos un poco porque viernes a la noche, si no. Se golpeó la cabeza, se levanta bastante bien, se posiciona, no demasiado bien. Pero dice, estoy bien. ¿Qué hacemos? Afuera a revisarlo, ¿sí? Para revisarlo por lo menos. En nuestro rugby no tenemos
el cambio temporario, pero por lo menos lo sacamos y vemos cómo está. ¿Sí? Pelotazo, ahora van a ver la repetición, pelotazo terrible en la cara. Hermoso, ¿eh? Miren cómo cayó. Posición tónica, ¿sí? Y pérdida de conocimiento, ¿sí? Bueno, es grandote, pero se golpea. Se golpea, queda en el piso, se levanta de medio torpe, grandote, se agarra la cabeza. Parece que se le pasó, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo sacamos para revisarlo por lo menos, ¿no? Bueno. Ahí el que quedó en el piso, no vamos a ir a ese de golpe. El que quedó en el piso. Se golpeó la cabeza, queda ahí. ¿Lo ven? Se agarra la nariz, se toca. Lo ve el fisio o el médico, lo revisa. No, estoy bien, estoy bien. Va, ocupa su posición. ¿Qué hacemos? Lo dejo, siga, siga. No tiene nada, tuvo un golpe. ¿Eh? Esto ya lo saben de memoria, ¿qué es? Postura tónica. ¿Y ahí? Afuera, ¿no? Se queda 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacemos? Afuera. Para HA, ¿no? Por lo menos. Estos son golpes nuestros. A estos los sacaron por HA, por eso los puse. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Es el que tacleó antes, ¿eh? Este. ¿Sí? Lo sacaron para HA. Lo viste a Leo vos después. Fue un golpe, no, lo sacaron para hacer HIA, no pasó nada. Davanini. No se queda quieto. Se golpea la cabeza y cae mal. Y le cuesta levantarse, tarda un poco en levantarse. ¿Cómo? ¿Repetí, por favor? No, este es un paciente de Salvat. Se los muestro de nuevo. Va arriba, se golpea la cabeza, se levanta. Más o menos se levanta. ¿Sí? Hizo una ataxia. Bueno. Lugar donde informarse. Rugby Seguro, ahí tienen todos los PDF que les decía. En la página de Urba también está. Para hacer los cursos online, por ahora el único lugar es acá. ¿Sí? Play Welfare, que estuvo bajada como 3 semanas porque la hackearon la página. Ayer la pusieron online de nuevo. Así que se hacen un usuario y tienen bastante información ahí. Y hacen el curso online para médicos. ¿Sí? Con eso tienen muchos videos también para ver y van a poder aprender mucho y van a poder practicar mucho y van a poder evaluar sus conocimientos. ¿Preguntas?
Te la contesto yo si querés. Una cosa es un tajo en el arco superciliar y otra cosa es un tajo en el arco superciliar producido por un golpe, claro, que te produce algún síntoma que te puede llevar a pensar en una conmoción. ¿Me explico? Sí, ninguno se va. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, si le hiciste la pregunta de Maddox, está perfecto. Claro. Lo sacás para tapar el sangrado y lo volvés a dejar a jugar. No, más que nada es el jugador que tuvo un golpe y que solamente no está táxico, no tuvo una postura tónica, no tuvo ningún otro síntoma bien claro, te genera duda. O sea, tuvo un golpe, tiene un corte en la cara, habla un poco de la intensidad, pero es un signo de alarma, no significa que haya que... Perdón, la pregunta era puntual, o sea, era respecto de conductas posteriores en cuanto a rugby seguro, o sea, si por lo que vos dijiste, si había que retirarlo y... No, un jugador con un corte, o no. Un jugador con un corte tenés que retirarlo inmediatamente para taparlo. Sí. En el interín evaluás cómo está neurológicamente, por lo menos hacer un examen neurológico mínimo y las preguntas de Maddox. No, siempre si hay un golpe. Claro, golpe... Por ahí me expresé mal, pero golpe en la cabeza con una lesión visible en la cara, aunque no tenga una postura tónica, una convulsión, una pérdida de conocimiento, por lo menos es una alerta, ¿sí? Y si uno lo evalúa, la verdad que más del 60% de los que fueron retirados, si nosotros lo evaluamos, tienen algún corte en la cara. Nosotros lo registramos en la localización, ¿sí? Pero obviamente tiene que haber el golpe en la cara, en la cabeza, digo, el traumatismo. Por ahí dije cara y quería decir trauma de cráneo. Pero bueno, trauma de cráneo con lesión visible, aunque no tenga esos, los primeros 6 signos claros, es un indicador. Cuando hay algo que te puede llevar a sospechar que puede haber una conmoción, lo mejor es hacerlo ver. Hace una semana una compañera de trabajo, WhatsApp, que es nuestro peor enemigo, Emilia se cayó de la cama. Emilia tiene 1 año y 3 meses. Se cayó de la cama y tiene un chichonazo. ¿Qué hago? Digo, anda al médico. Ah, creí que me ibas a decir para que le haga unas preguntas. Sí, preguntarle con quién jugó el partido pasado. Las madres son problemáticas por momentos. Pero bueno, si hay algo que es más que evidente, que ese golpe es un golpe importante, hay que evaluarlo. No se lo puede dejar. Por lo menos, ¿no? La evaluación. Y la otra, si tiene una conmoción, conducta posterior en la cancha o en el club, el diagnóstico por imágenes de rutina. No dejarlo solo, darle al acompañante los signos de alarma, que haga reposo 24 horas y si tiene sintomatología, que se haga ver, pero bueno, que no tome alcohol, que no maneje, que no escuche música fuerte, que no vea demasiada televisión. Reposo mental, ¿sí? Pero ya, o sea, se dejó de usarlo de traumatismo de cráneo, 24 horas de observación, tomografía. La mayoría de los estudios, salvo que sospeches una fractura de cráneo, una fractura de base de cráneo, alguna otra lesión más grande, la mayoría de los estudios no dan nada en la conmoción. Si el paciente en el consultorio del club está clínicamente bien y tuvo una conmoción porque le digo al padre, evalúenlo y listo, no hay que mandarlo a internación de observación 24 horas. Darle todas las pautas al padre. ¿Querés hablar, Fer? Lo tenés que mandar a evaluar. Lo tenés que mandar a evaluar por un neurólogo, no porque si vos sospechás. El neurólogo en la evaluación, digamos, lo va a evaluar y él va a ver si requiere de algún estudio adicional. Por ahí en la evaluación neurológica él encuentra algo sospechoso, que a él lo lleva por ahí a pedirle la tomografía. Pero el diagnóstico de conmoción es un diagnóstico clínico, que no necesitas la imagen. Ahora, a veces le pedís una imagen porque tenés ciertas dudas, entonces vos le pedís la tomografía generalmente, resonancia es más raro, de urgencia, pero requiere de una evaluación neurológica. El neurólogo lo evalúa, examen neurológico normal, averigua antecedentes, interroga acerca del golpe y demás, y decide o no si hacerle un estudio complementario. Y después las recomendaciones de alta de la conmoción cerebral, por supuesto, de que trate de, bueno, no puede tomar alcohol, tampoco es recomendable manejar, si vive solo o está muy lejos, de alguna manera que esté acompañado, esas son las recomendaciones. Pero no necesitas hacerle estudio, porque a veces esto es también que los padres te piden la tomografía, ¿no? Para quedarse tranquilo, ¿no? No le va a hacer una imagen,
no, mire, no requiere una imagen. La verdad que no es necesario, ¿no? Entonces, a veces se la tenés que hacer, a veces tenés algunas dudas que hacen que se la tengas que hacer también, pero... y otra de las cosas es trabajar con la familia también, ¿no? En el caso de los chicos, por ejemplo. Ahora está viendo, creo que es un momento, hablábamos es el tema del momento, digamos, en el rugby, la conmoción cerebral, ¿no? Y creo que se habla mucho, ya mostraron un montón de cosas, y entonces, obviamente, esto también involucra no solo a los jugadores, sino también la familia, los clubes, los dirigentes, todo, y los familiares están más informados también, ¿no? Entonces, eso es bueno, por un lado es muy bueno, porque hemos tenido casos que, digamos que los que diagnostican conmoción son los familiares, por ahí la madre del chico en este caso, por cómo lo interrogó, por cómo lo vio y también por lo que escuchó. Entonces, la madre lo mandó a evaluar. A veces es la madre quien conoce más al chico en este caso y dice, algo le pasa, este chico no me contestó de la misma manera cuando vino a entrenamiento, por ejemplo, un caso que vimos. Entonces, hay que estar muy atentos. Y esto el tema de la información y la prevención es fundamental. Como les dije, es algo que nos involucra a todos. No es una cosa exclusivamente del médico de campo. Porque a veces el médico de campo no está, fue a atender a otra persona, de repente está asistiendo a alguien que se golpeó, se golpeó la rodilla y de repente hubo un traumatismo del cráneo y no lo vio. Entonces no lo vio, lo va a asistir, por ahí el jugador se quedó, pero está también en los compañeros, en las personas, ¿no?, que están también en el campo de juego, en el referee, que te den esa información que por ahí el médico no la tiene en el campo. Entonces, por eso digo que es bueno que la familia y que todos conozcamos este tema, porque nos involucra a todos. Y la información acerca de la conmoción no es solo lo que uno ve, sino también lo que uno recupera, interroga, ve. Lo del TMO es algo muy importante que se está haciendo acá en el rugby profesional. ¿Por qué? Porque te permite, también es como, son otros dos ojos que pueden revisar la jugada. Y yo siempre les digo a los médicos de campo, en este caso, la importancia que tiene estar siempre muy atento y siempre siguiendo la jugada. Tiene que estar muy concentrado para no perderse nada. Obviamente a veces todo rápido, a veces te toca ir a ver a uno, como decía, y no podés seguir el partido, pero, digamos, el ver la jugada, ver el impacto, ya ahí te da mucha información. Y después lo que contó Marcelo, ¿qué pasa después que viste el impacto? El otro día pasó, el domingo pasado, Perdón. en menores de 19, un chico que él solo pidió salir. Era Cuba contra Champañá. El chico pidió salir, salió, nadie vio que se había golpeado, y él me llamó a mí y me dijo que pidió salir porque no se acordaba, es decir, se golpeó y no sabía cómo, y como no se acordaba de nada, él pidió salir. En ningún momento nadie había visto ese traumatismo de cráneo, ¿no? Creo que es importante este tema de las comunicaciones y los que ven los chicos, ¿no? Porque hablamos aquí antes de empezar. El chico ahora ve mucho rugby. Hablo del chico por ahí o menores de 19, ¿no? Se la pasan viendo rugby, ¿no? Y ahora hay, digamos, está rugby profesional, está, ESPN con la liga local y demás. Y el hecho de ver rugby profesional en este caso y que los chicos sepan o entiendan que a uno que se golpea la cabeza lo sacan de la cancha y están hablando del HIA, no conocen bien lo que es HIA, ¿no? Es un proceso pero por lo menos que lo agarran, dicen protocolo de conmoción y se lo llevan. Eso ya es un mensaje multiplicador, digamos, para estos chicos. Entonces, por ahí, no conocen o asocian la conmoción a la pérdida de conocimiento, que es el 10% de los casos, en realidad. Sí, y el problema son los otros 90%, no el 10%. Una cosa que me olvidé de decirles es que los árbitros de Nacional de Clubes seguro, y los árbitros en general hacen primeros auxilios en rugby y hacen el módulo de conmoción cerebral. Así que los árbitros por WAR tienen poder para retirar a un jugador de la cancha o por lo menos para decirle al médico que lo evalúe. Pero si el árbitro y el médico tienen una discrepancia, o sea, el árbitro dice que ese jugador no está y el médico dice que está, queda fuera. O sea, es en el único momento donde el árbitro está por encima de la autoridad del médico, ¿sí? A la hora de definir si un jugador tiene que quedar adentro o afuera por una conmoción cerebral. Porque siempre preferimos que quede afuera
que queda adentro. Los entrenadores no cortan ni pinchan. Una de las ideas es que sea obligatorio para ser entrenador que tengan una serie de cursos hechos. Ahora vamos a alargar la plataforma donde va a haber información y donde algunas de las obligaciones para anotarse como entrenador es haber hecho una serie de cursos. Rugby Ready, uno de conmoción cerebral, vamos a ver si alguno de doping también. Hasta ahora no. Pero los referentes médicos de clubes están bajando teóricamente a los entrenadores pautas de cómo reconocer una conmoción cerebral. Y sí, son muy difíciles, pero bueno, estamos empezando. Claro. Eso es lo más importante de todo, que se tiene que empezar a ver a futuro en hacerse que los entrenadores tengan los cursos de lo que es conmoción cerebral y lo que es la idea de conmoción cerebral. Antiguamente todos los entrenadores, trabajo en un club de rugby, decían, y yo jugaba con la clavícula fracturada y seguía jugando, jugaba con la nariz rota y seguía jugando. Eso es lo que se tiene que cambiar, principalmente desde el punto de vista de entrenadores, que es lo que le bajan la línea a los Nosotros somos la mayoría médicos profesionales de la salud, ¿sí? Alguno de ustedes entrenará, ¿sí? Todavía hay entrenadores que no entrenan el Scrum como corresponde, sabiendo lo que puede pasar con el Scrum, ¿sí? Estamos, o sea, con la regla de que no se puede empujar más de 1,5 metros, ¿sí? Y estamos viendo que en 20 centímetros un jugador toca con la cabeza el piso y nadie dice nada. O avanza un scrum, se cuelga un pilar y no pasa nada. Y no dice nada ni el entrenador ni el referee. Entonces es un cambio cultural que la conmoción cerebral yo creo que es importante, es mucho más frecuente que una lesión cervical, pero el cambio de cultura del entrenador no tiene que ser solamente de la conmoción cerebral, tiene que ser pensar en cuidar al jugador, ¿sí? Ya, digamos, de hace 20 años de esta parte, el entrenador le da muchísima más bola al médico. Sí. Esperemos que en menos de 20 años le den bola también con la conmoción cerebral. Por eso estamos trabajando, estamos metiendo presión para que lo hagan pronto. No, estamos metiendo presión, no podemos todo. Creo que es un tema... Agarrar a mi analista de video que lo conozco y decirle, vamos a buscar estos signos, estas cosas, vos seguramente capaz que lo ve el lunes y yo no, o no lo vio nadie, y tomar decisiones y que las respete el entrenador. Y si yo doy un paso al costado. Nos tenemos que poner firmes los médicos de los clubes también. No, seguro. Después de tener estas herramientas. Seguro, porque, bueno, les cuento otra cosa. Estamos estudiando el tema de empezar con primero con de oficio, inhabilitar a jugadores que veamos por video que tienen una conmoción cerebral. Eso lo que pasa es que depende, es un resorte que tiene que definir el consejo directivo, ¿sí? Pero en principio podríamos llegar a dar de baja de la base de datos por 12 días o por 26, 28 días, si son mayores o menores, a los jugadores que nosotros vemos que por video podemos decir que tiene un criterio 1, ¿sí? Para eso estaría bueno tener un feed de muchos videos, porque nosotros tenemos algunos videos para ver y sobre eso podemos actuar. Pero a mí me sirve que si vos me decís, che, mira, estaban jugando en mi club con tal y el 4 tuvo una conmoción cerebral. Tengo el video para mandarte. Listo. Y a ese 4, por lo menos, o sea, no es una guachada. Lo estamos protegiendo de que se golpee, ¿sí? Y ahí no fuiste vos, fue la UAR. Entonces, a otra cosa. También estamos implementando el tema de poder denunciar el golpe, poder marcar al jugador que se golpea en un entrenamiento. Entrás en la base de datos y pones que el jugador se golpeó y a partir de ahí por 12 días no puede tener actividad. Estamos trabajando en eso. Hay muchas cosas que salen sobre la marcha, pero la idea es ser más fuerte cada vez con el tema de que nadie juegue después de haber tenido una conmoción. Sí. Sobre todo, el mayor problema, ustedes están hablando de los videos y todo lo demás, pero una de las cosas que se observaron en Cuba y que de hecho mañana hay una reunión con todos los entrenadores son las inferiores. Ese es el problema. Hoy hablaban casualmente de los problemas, de la mayor cantidad de conmociones que hay en los chicos y son las no detectables. Entonces, verdaderamente creo que el hincapié debería ser por ese lado, ¿no? Debería haber ese es el trabajo de los referentes de seguridad de los clubes.
¿Quién es el referente de seguridad de Cuba? ¿Gonza? Bueno, eso es una cosa que tiene que bajar él a todos los entrenadores. Él tiene la información y él tiene que bajar esa información a todos los entrenadores. Tenemos un referente de seguridad por club y un referente de seguridad por unión para que sea piramidal. Lamentablemente un club como Cuba tiene 600 entrenadores, bueno, será un trabajo más arduo. Un club chiquito tiene 10 entrenadores, va a ser un poco más fácil. Pero el referente de seguridad del club tiene que llegar a todos los entrenadores con el mensaje. Para cerrar un poco, creo que, como decía, es un tema que involucra a todos los actores, digamos, que estamos relacionados con el deporte, ¿no? Jugadores, compañeros de equipo, entrenadores, fisio, médicos, dirigentes y demás. Marcelo habla de un tema cultural, creo que es así, pero también porque no sé, y habló muy bien Julieta en su charla, de que no se sabía bien qué pasaba dentro del cerebro. Entonces, en los últimos 10 años, se conoce, o 15 años, ya se viene conociendo qué es lo que pasa dentro del cerebro. Entonces, cuando vos ya empezás a conocer, ya lo otro del tema cultural ya empieza a tomar otro color, digamos. Entonces, es algo que tenemos que estar todos involucrados. Hay 2 palabras que son claves que mencionó Marcelo, que es identificar y retirar. Creo que eso es trabajar en prevención, y ahí donde hay una decisión muy importante también de la URBA de avanzar en ese sentido. Hablaron de la acreditación, creo que es un tema fundamental para los médicos de campo, poder estar de alguna manera acreditados o informados. Los cursos son muy sencillos, son muy didácticos, y uno, la verdad que son amenos y aprende muchísimo. Y otra cosa para cerrar, que les quería decir, esto del cambio cultural también, el jugador también empieza a conocer de qué se trata. Yo le digo que viendo jugadores de hace unos años, hoy en día uno le explica al jugador, le dice lo que es una conmoción cerebral, le dice que no es que yo te quiero sacar de la cancha por 2 semanas, sino yo te quiero proteger a vos, primero tu cabeza, para toda tu vida futura, y quiero también proteger tu carrera deportiva, porque ese es el tema. Si uno vuelve antes, tiene 6 veces más riesgo de golpearse la cabeza, de tener una conmoción cerebral, y volver a golpearse significa que por ahí el tipo no va a poder volver a jugar por meses, como mostraron acá Coles, otros jugadores que pasaron hasta años sin volver a jugar. Entonces ya el tipo lo entiende de otro lado. O sea que lo querés proteger para su vida y lo querés también proteger para su carrera deportiva. Así que... Así como se consensuó con Fleni los 12 días y los 28 días para adultos o jóvenes, ¿qué pasa con el jugador que vuelve a tener un traumatismo de cráneo? ¿Hay algún criterio, hay una sugerencia desde el punto de vista de Fleni de tiempos? En realidad, al que se vuelve a golpear, por supuesto la evaluación, los síntomas y demás, nosotros estamos tomando 3 semanas para la segunda conmoción, digamos como tiempo de prevención, y depende de cada caso, ¿no? Obviamente la historia del jugador, la evaluación neurológica, la evaluación cognitiva, pero nosotros tomamos 2 semanas la primera recomendación, no menos de 12 días, en adultos, tomamos 3 semanas la segunda, por supuesto con el protocolo de volver a jugar normal, ¿no? Las etapas progresivas que son muy importantes, por eso es lo que pasa a veces, que el jugador dice, la primera o la segunda etapa son muy lentas, como ustedes conocen, entonces el tipo se siente perfecto, y ya de la primera o segunda ya quiere pasar a la quinta y ya quiere hacer contacto y ya quiere jugar. Entonces la importancia es que ir despacito, porque el tema es qué pasa el día siguiente de lo que hizo. También le explicase, y por lo menos 3 semanas en la segunda. Ahora, hay gente que se golpea una tercera, y eso hay que ver individualmente cada uno. Hemos tenido casos y hemos parado 1 mes, y hasta a veces hay que parar un poco más. Los chicos 28 días, ¿no? Los chicos es complicado. El otro día tuvimos un chico también, y pararlo 28 días para volver a jugar es un tema, pero es muy importante. Y eso está descrito, lo dijo muy bien Julieta, el cerebro de los menores de 12 años hay que cuidarlo mucho, ¿no? Bueno, primero muchas gracias. Creo que soy el menos indicado para cerrar esto. Es decir, yo soy del fútbol y la verdad que lo que les quiero es agradecer a ustedes. La verdad que Julieta, doctor Salvat, Marcelo, a ustedes dos, Nacho y Franco, que se pusieron también esto al hombro. Creo que es una batalla que van a ganar, Marcelo, y antes de 20 años, porque lo que veo en ustedes es pasión. Lo veo al doctor Salvat que se emociona hablando y la verdad es que veo pasión en esto y creo que la verdad es que van a ganar esta batalla. Desde ya tienen el apoyo incondicional de la TD, está claro, si ustedes necesitan, obviamente tienen el apoyo incondicional de esta sociedad científica, por eso es que hicimos esto. Les agradecemos a ustedes y creo que si hay una persona que tiene que cerrar esto es Marcelo Sacco, así Marcelo, cerralo vos, yo me tengo que ir de acá, yo soy del fútbol, yo soy la número 5, vos sos de la ovalada. Sí, allá al fondo, ¿qué querés?
Uno lo ve permanentemente, el tema de cabezazos y codazos, que cada vez es más frecuente en el fútbol. Eso es lo primero. Y lo segundo, bien me aportaba Sergio Caivano acá, el famoso estudio del peso de la pelota, de ese trabajo francés que hubo en su momento y que un poco se escondió como concussion, ¿no? Te lo respondo rápido y también la persona que puede responder esto es el médico de la Selección Argentina de Fútbol, que es Dani Martínez, nuestro vicepresidente. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente, y se lo dejo abierto a la doctora Julieta y al doctor Salvat, porque acá hablamos mucho del rugby y sí, efectivamente, el cabezazo, el traumatismo de cráneo, y a mí que me toca ser arquero, los traumatismos de cráneo en los arqueros es mucho más común de lo que uno piensa. Entonces, si ustedes tienen realmente estudios y si no los tienen, estaría bueno empezar a trabajar sobre eso, porque también la concusión en este tipo de personas, de este tipo de deportistas, es muy común. Pero te voy a responder, hay reglas nuevas, pero el fútbol está hoy, te digo, 5 escalones por abajo del rugby. Pero te lo voy a dar al doctor Daniel Martínez, que te lo puede llegar a comentar. Hoy, por ejemplo, el año pasado Conmebol sacó una nueva ley que te la va a decir, por ejemplo, el doctor Dani Martínez. Dani, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches. Sí, lo que ha cambiado FIFA ahora en el reglamento de atención en el campo de juego es que el árbitro te da 3 minutos de atención, cosa que no pasaba, para que vos tengas las libertades de las evaluaciones en el momento, y además tenés el mismo VAR, va a ser usado en la medicina, vas a tener la posibilidad de tener un médico en la tribuna, en el sector donde va a estar ubicado el VAR, para que te ayude, comunicado con el médico de cancha, para que ayude a ver cosas que nosotros en el campo a veces no vemos. Es un segundo que se golpea en la otra punta de la cancha y en cambio el de la televisión lo ve ampliado, repetido 10 veces, ve los ojos si fueron para atrás, para arriba, para abajo, si están abiertos, cerrados. Entonces, esos datos que nos va a aportar el médico que está en la tribuna, le va a ayudar al médico que está en el campo a tomar una decisión de realmente el estado. A mí me pasó con Mascherano en el Mundial de Brasil, una jugada que por ahí muchos recuerdan, que él salta a cabecear, cae, desde que yo lo veo, siempre estuvo consciente, siempre estuvo barra, no tuvo ningún problema. Cuando yo terminó el partido y lo vi en la televisión, no debería haber seguido jugando, pero yo en la cancha no lo vi, a mí nadie me avisó y yo me tomé ya te dejaba mucho tiempo ya en Brasil de atenderlo. En ningún momento consideré que debía sacarlo de la cancha, pero cuando vi la televisión dije, miércoles, tendría que haber salido. Por suerte, Mascherano tuvimos 48 horas en control, no hubo ningún problema, pero podría haber sido que sí. Y él siguió jugando sin ningún problema, nunca tuvo pérdida de conciencia, se acordaba de todo, del momento de lo previo, pero bueno, podía haber pasado. Y esta posibilidad que tenemos es nueva, es verdad. En honor al tiempo, vení más. En honor al tiempo, le voy a dar el cierre acá a Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias a la ATD por estar tan interesada en este tema, que no tiene tanto que ver con lo traumatológico, más con lo deportivo. La verdad que está buena la convocatoria, está bueno el interés y el apoyo de la URBA también, porque bueno, como decíamos, estamos todos involucrados en esto. Entonces, cuanta más gente sepa de esto, cuanta más gente esté interesada, va a ser mejor para nuestros jugadores. Así que bueno, muchas gracias por todo y... Sí, hay pediatras. No sabía si la Sociedad Argentina de Pediatría, pero vi pediatras. Así que, bueno, muchas gracias y a sus órdenes para lo que quieran preguntar.